Se recordará que el año pasado, más o menos cerca del 30 de septiembre del 2022, finalmente se da el cierre de la central a carbón Bocamina 2. Todo esto en un plan de descarbonización a nivel nacional, una proyección del Estado chileno con su compromiso medioambiental, claramente con las nuevas formas de generar energía y también nuevas formas de generar trabajos. Y para eso vamos a conversar con la Seremi del Trabajo acá en la región de Biobío, Sandra Quintana. Seremi, muchas gracias por estar acá en TVU Noticias Tarde. Muchas gracias por la invitación y feliz también de compartir con ustedes lo que hemos ido trabajando tanto en el caso de Bocamina como en otros ámbitos también del mundo laboral. Claro, porque si bien, Seremi, lo noticioso fue el cierre de esta empresa, pero también va acompañado de un proceso de trabajo, un proceso de capacitación, de certificación que han realizado no solamente la Secretaría Ministerial del Trabajo, sino también otras delegaciones del Poder Ejecutivo acá en la región del Biobío, acompañando a cerca de 30 trabajadores. ¿De qué se ha tratado estas capacitaciones? Que busca también fortalecer ese núcleo familiar con su fuente laboral. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar este tema el año pasado, producto del mes de mayo, cuando se produce un conflicto entre Enel y los trabajadores contratistas de la empresa. Y que reclamaban justamente el cierre, que en ese entonces era en mayo, ¿te acuerdas que era el 30 de mayo, el 31 de mayo? Reclamaban que efectivamente ellos no habían sido considerados y que iban a quedar sin su fuente laboral, habiendo trabajado 20 años, 30 años, etcétera, en Bocamina. Por lo tanto, en ese momento nosotros formamos parte de la negociación que se dio junto con la Seremi Energía y adquirimos compromisos. Y los compromisos tenían que ver con parte de la reconversión que había que hacer con los trabajadores. Y en ese sentido nosotros trabajamos junto al CENSE, trabajamos también con la Seremi Energía, con algunos particulares que también nos ayudaron y con Enel, ¿ya? Y entre los tres hicimos un trabajo de ir capacitando en nuevas fuentes laborales que pudieran adquirir estos trabajadores y así fue como nosotros hicimos 90 capacitaciones con los trabajadores, o sea, 90 trabajadores en el fondo que fueron capacitados en distintas áreas, guardias de seguridad, cocinería, por ejemplo, nacional e internacional, prevención de riesgo, en fin, hubo bastante, digamos, capacitaciones. Y una de las importantes que hicimos también con los trabajadores, pero con el aporte de privados, fue con una empresa alemana que se llama GIZ, que los pudo capacitar con la licencia de conducir A3 y A5. Y eso fue la última certificación que hicimos la semana pasada en Coronel. Y de ahí en adelante seguimos con el compromiso en Coronel, porque esto no ha terminado. O sea, aquí hay un problema que no es menor y que tiene que ver con el cómo hacemos una transición justa de descarbonización que comenzó con este cierre, pero el cierre de Bocamina 1, después Bocamina 2, pero que junto con el cierre de estas dos centrales también se pierden otras fuentes de trabajo que no tienen que ver tan solo con el trabajador que está en estos dos lugares, sino también con estas redes que se van generando en el entorno. Entonces, hay que hacer un trabajo mayor en Coronel y nosotros estamos comprometidos en eso, en la mesa de transición justa, y esperamos seguir avanzando con capacitaciones que le sirvan a la gente, o para el emprendimiento o para la empleabilidad en alguna empresa. Claro, porque a todos y todas nos salta la duda y los datos históricos, lamentablemente, Seremi, también hablan de una preocupación, lo que ocurrió después de Nacar. Entonces es importante también claramente establecer esos términos y a buena hora la población también cuestiona esto, pero también confía en estos procesos. Hablaba también del trabajo con otras seremías también, de energía, y también usted estuvo presente en lo que fue esta actividad en Coronel. También tenemos declaraciones donde usted participó. Pasemos a escuchar también al alcalde de Coronel y también a la Seremi de Energía en esta actividad. Sí, yo quiero agradecer a la Seremi Espinosa porque ha logrado liderar un proceso que no fue fácil para nuestra ciudad de Coronel. Pero sin embargo, a través de su liderazgo y de la Seremía de Energía, nos ha permitido poder cerrar un proceso de capacitación, de formación y también incluso de poder potenciar empleabilidad para estos trabajadores
ex trabajadores de Bocamina. Así que yo quiero saludar la iniciativa porque obviamente son personas de nuestra ciudad de Coronel y que obviamente van a estar en mejores condiciones, con más herramientas para poder acceder al campo laboral, que es el objetivo de la reinserción. También hay que reconocer que los trabajadores, ex trabajadores, tanto directo como indirecto, sufrieron una pérdida de su fuente laboral. Entonces, de conjunto con el Ministerio del Trabajo, tomamos el desafío de hacernos cargo a través de una mesa de trabajo donde levantamos distintas iniciativas público-privadas, entre ellas esta certificación de cursos A3, A5, que es muy importante para quienes hoy se certifican porque les da herramienta para optar a mejores fuentes laborales. Claro, estos planes, Seremi, tienen una particularidad integral. Es un acompañamiento no solo lo que se hacía históricamente, lo que le hacía referencia, sino también el acompañamiento integral para otro tipo de ideas o innovación o negocios que estas personas tengan. Estos emprendimientos, ¿también se trata un poco de eso? Sí. Mira, ahí quiero destacar algo que es súper importante. Cuando nosotros iniciamos esta conversación con los trabajadores, que fueron los que plantearon la inquietud, en primer lugar, nosotros también nos pusimos en contacto con Enel, porque a veces de repente lo que ocurre es que cuando se cierran las fuentes laborales, la empresa se desliga de la responsabilidad social que tenía con esos trabajadores cuando la adquirió un contrato de trabajo, y el contrato de trabajo mucho más allá de que tenga una fecha de inicio y de término. Tiene que ver con la construcción de la vida del trabajador, del proyecto de vida del trabajador, y no lo podemos dejar botado. Entonces, en función de eso, nosotros iniciamos un proceso de conversación con Enel, junto con la Seremía de Energía, con la delegación presidencial y los dos ministerios, y finalmente dio como resultado una apertura que para nosotros fue una tremenda experiencia, porque de haber encontrado la puerta cerrada de Enel en un principio, cuando empezamos a hacer las conversaciones y cuando se integraron a los trabajadores a la mesa, ellos empezaron a entender lo que había detrás de todo esto, que había gente que tenía sus años, que no quería, que sabía que no iba a poder encontrar trabajo con 55 años de edad, no iba a poder encontrar un trabajo, no se podía ir al norte porque su condición física tampoco le iba a permitir trabajar en las mineras. Por lo tanto, teníamos que buscarle una alternativa distinta y se abrió la posibilidad de un fondo para emprendedores. Y ese fondo de emprendedores lo otorgó Enel, y eran aproximadamente 60 millones de pesos. Se hizo una capacitación también desde Cercotec, que también participó en esta oportunidad, y de nosotros como CENSE, para que pudieran tener proyectos de emprendimiento que pudieran, digamos, servirles para poder avanzar en la vida y poder terminar la vida laboral con las cotizaciones, con un sueldo digno que les permitiera vivir, etcétera. Y esto, la verdad es que fue una enorme experiencia, y aparte de lo que nosotros hemos estado haciendo con el CENSE, de otro tipo, por ejemplo, de soldadura y corte, claro, que también les van a servir para emprender. Claro. Pero en esa oportunidad ya contaban con un capital, que no es lo que nosotros hacemos, porque nosotros podemos entregar las herramientas como CENSE, claro, pero no el capital, y ese capital lo entregó Enel en ese momento. A buena hora se da esta interacción, ¿cierto?, Sí. con el empresario, Sí. en este caso con Bocamina, y bueno, el mismo Ernest Chadwick lo asumía en su discurso Sí. final, ¿cierto?, una suerte de mea culpa por todo lo acaecido, por la presencia de metales pesados también en la comuna, en varias personas, sobre todo en niños y niñas. Bueno, ahí está entonces el tema que se está trabajando, Seremi, en ese aspecto de la reinserción laboral y claramente el acompañamiento integral que realiza no solamente la Secretaría Ministerial del Trabajo, sino también en conjunto con el municipio y también con Energía. Seremi, también está la preocupación instalada por los trabajos en Tomé, actualizaciones sobre los últimos derrumbes que han ocurrido en varias casas de la comuna y también en la provincia norte de Concepción. Sí, mira, a mí me corresponde ser una Seremi de enlace en la comuna de Tomé. Hemos trabajado muy de cerca con el municipio, con la alcaldesa Ivonne Rivas, y hemos ido viendo cómo se ha ido generando la urgencia y la necesidad de que nosotros como Seremi sirvamos en estos momentos de crisis y de problemas intensos que sufren las comunas producto de un tema que tiene que ver con el comportamiento de la naturaleza en general. En primera instancia aparecimos nosotros allí con los incendios, ¿ya? Y ahí trabajamos codo a codo. A mí me tocó ver cómo
cómo a la vida de la gente se le destruyó todo un proyecto que tenían armado. Y luego vinieron las inundaciones 1 y ahora vienen las inundaciones 2. Por lo tanto, aquí ha habido un desgaste enorme de los municipios y que han necesitado de que nosotros podamos hacer gestiones a través de Senapred o a través de la Delegación Presidencial Regional para ir cubriendo todas estas necesidades que hay y que hoy día no son menores. Hoy día tenemos viviendas afectadas también en Tomé. Tenemos gente en albergues, tenemos parte de un cerro que se ha ido desmoronando, un deslizamiento que no es menor y lo que implicó que Senapred hiciera y Sennageomin hicieran una evaluación que significa hoy día que hay 15 familias que hay que erradicar. Hay que darles una nueva alternativa de vivienda que no va a ser la que hoy día están porque hoy día corren peligro de muerte si siguen en ese lugar. Lo mismo está pasando en Coliumo, hay otros lugares, un edificio de Lord Cochrane. En fin, Tomé está en una situación digamos, de verdad, de una catástrofe que no fue vista ni el año pasado, ni nada de otros años anteriores. Aparte de los incendios, este tema de las inundaciones ha generado que el suelo de los cerros, por ejemplo, y que producto de los incendios también quedó sin vegetación, estén debilitados y empiece, además de la intensidad de las lluvias, empiece a desmoronarse o agrietarse, porque se han generado las dos cosas, grietas y desmoronamientos. Claro, y los trabajos de Sennageomin dictan claramente de que hay indicios de las cosas que pueden cambiar, sobre todo la demografía del sector, sí. Algo que se está viendo y claramente producto de los incendios forestales, altas temperaturas, ahora inundaciones, sistema Exacto. frontal, va cambiando la morfología entonces del sector y bueno, atento entonces a eso. También estar atento a tomar conciencia de los sitios donde se está construyendo, ya lo han dicho especialistas, las propias autoridades también han establecido este llamado a la sociedad a tener conciencia también y el estudio previo también de dónde se está construyendo. Seremi, también por último, lo que se está construyendo también son el proyecto, bueno, ya tácito, ya es las 40 horas laborales. ¿Cuál es la radiografía hasta el momento de lo que se puede ver acá en la región de Biobío con respecto a ello? Hoy día ya es ley, dejó de ser proyecto, es ley, de lo cual estamos sumamente conformes, contentos y avanzando, ¿ya? Avanzando en dos áreas, digamos. Por un lado, se sigue trabajando con los sellos de 40 horas, que hoy día ha tomado sentido para el empresario, fíjate, porque hasta antes era un sello más que le ponían un pendón que decía sello 40 horas. Pero hoy día, cuando tenemos las catástrofes que tenemos, y la posibilidad de postulaciones a subsidios, es importante el sello 40 horas porque les da puntaje adicional, ¿ya? Para Cercotec, para Corfo y para el CENSE. Por lo tanto, hoy día ha tomado sentido este sello de 40 horas. ¿Ya? Por otro lado, nosotros seguimos conversando con los gremios, con las empresas, con los sindicatos, para ir justamente aclarando dudas respecto de cómo se implementa las 40 horas. ¿Ya? Ahora, estamos a la espera de, ahora en el mes de agosto, principios de septiembre, vendría el reglamento de la ley y también vienen los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Estos dictámenes van a ir en función de los tipos de jornada y van a ir en función también de la parte que a nosotros nos llamó mucho la atención porque las leyes anteriores no lo habían tenido y que tenía que ver con la franja horaria que pueden utilizar las mamás o los papás en el caso de tener hijos menores de 12 años o que sean cuidadores o cuidadoras. Entonces estamos a la espera de eso para empezar a formar las mesas, ¿ya? La mesa del transporte, la mesa de ¿cómo se llama?, de educación, porque en educación también vamos a tener que hacerlo, porque los servicios que forman parte del servicio público también, el código docente también van a empezar a formar parte de las 40 horas, en fin, vamos a formar mesas de trabajo de acuerdo a los rubros de la economía y a los servicios que estén adscritos, digamos. Así que en eso hemos ido trabajando y hasta el minuto nos ha ido muy bien. Hemos aumentado la cantidad de sellos de 40 horas. La última vez que yo vine te comentaba que eran 36, hoy día ya llevamos cerca de 50 sellos de 40 horas. Y eso implica que la gente está pudiendo ajustar horario y llegar a la jornada de 40 horas.
Perfecto, muchas gracias. Seremi del Trabajo acá en la región de Biobío, Sandra Quintana, le agradecemos. Un gusto una vez más esta estar entrevista. acá con ustedes. Sí, por supuesto, hablando también del proceso de transición, de que no se deja de lado a las personas de que trabajan en Boca Mina 2 y todo el sector también de Coronel, y también lo que está ocurriendo también usted como enlace de la comuna de Tomé con respecto también a la situación en el verano por los incendios forestales y ahora último por el sistema frontal. Muchas gracias, Seremi, que tenga un buen día y una buena semana. Muchas gracias.